va a afectar la mucosa, luego la barrera intestinal. Esto permite la translocación bacteriana que finalmente puede conducir a una cascada inflamatoria que incluso puede terminar en una falla multiorgánica. Entonces hablemos un poquito de la epidemiología. Esta es una enfermedad muy poco frecuente, pero con una alta morbimortalidad. En su forma aguda, la incidencia mundial se estima alrededor de 12 personas por cada 100.000 habitantes al año, con una mortalidad entre el 50 y el 90%, que aumenta considerablemente si los diagnósticos no se hacen de manera oportuna. La forma crónica es menos común, tiene una prevalencia mucho más baja, de aproximadamente 0.03%, pero su importancia radica en que se encuentra en hasta el 10% de personas mayores de 65 años. Estas personas, cerca de ese 10%, van a presentar estenosis mesentérica, aunque la mayoría van a ser asintomáticos. Cuando son sintomáticos y no se trata, su mortalidad puede en 5 años alcanzar incluso hasta el 100%. Entonces, en general, la isquemia mesentérica afecta con mayor frecuencia a personas mayores de 60 años, con un predominio en mujeres, especialmente en aquellas que tienen enfermedades cardiovasculares o aterosclerosis. Los grupos de riesgo van a incluir personas que tienen fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, que hayan tenido un infarto reciente, hipertensión, diabetes, dislipidemia, incluso tabaquismo. Y también están en riesgo pacientes críticos en estados especiales, como por ejemplo personas bajo un shock o bajo tratamiento con vasopresores. Estos pueden desarrollar la forma no oclusiva. Listo, entonces conozcamos ahora esas principales causas de isquemia mesentérica. Esas van a variar de acuerdo al vaso afectado y el mecanismo de obstrucción o de hipoperfusión. En primer lugar tenemos la embolia arterial, que representa casi el 40 al 50% de los casos y se origina principalmente pues, en el corazón. Los émbolos que se forman pues, suelen provenir de fibrilación auricular, de un infarto, de valvulopatías o de endocarditis y se alojan en la arteria mesentérica superior. El inicio de esto va a ser brusco, va a ser súbito y no va a haber tiempo para desarrollar circulación colateral. Otra causa es la trombosis arterial. La causa es la causa del cerca del 20 al 35% de los casos. Generalmente ocurre sobre una placa de aterosclerosis preexistente, por lo que el cuadro es un poquito más progresivo. Estos pacientes suelen tener antecedentes de enfermedad coronaria, de enfermedad arterial periférica o incluso ya haber presentado síntomas previos de isquemia mesentérica crónica. La isquemia mesentérica no oclusiva es otra de las causas. Representa cerca de un 20 a un 30% de los casos. No se debe a la obstrucción de un vaso, sino a una hipoperfusión severa o un vasoespasmo mesentérico difuso, que aparece en pacientes críticos, en pacientes que están bajo un estado de shock o tratados con vasopresores. Y por último, la trombosis venosa, que va a representar entre el 5 y el 20% de los casos y suele relacionarse con estados de hipercoagulabilidad, neoplasias, pacientes con cirugías recientes, enfermedades inflamatorias intestinales o incluso hipertensión portal. En este caso, el inicio es más insidioso, doloroso, aunque menos intenso que en las causas arteriales. Bueno, entonces, ¿cuándo sospechar de esa isquemia mesentérica aguda? El síntoma cardinal es el dolor abdominal intenso que va a ser muy desproporcionado al examen físico. El paciente nos va a decir que tiene un dolor severo, pero al explorar el abdomen puede que encontremos hallazgos muy mínimos, lo que eso debe hacernos sospechar de manera inmediata en una isquemia mesentérica aguda. En las fases iniciales, ese dolor abdominal es difuso, pero con el tiempo puede progresar a formas clínicas como una necrosis intestinal, una peritonitis, un shock, una falla multiorgánica, entonces el paciente va a presentar muchos más síntomas. También según la causa vamos a tener ciertos hallazgos que nos van a permitir iniciar como la sospecha. En cuanto a la embolia arterial, el dolor va a ser periumbilical.
El paciente puede presentar también vómitos, diarrea o incluso encontrar sangre en sus heces. Y en la isquemia no oclusiva el dolor va a ser mucho más mal localizado. En la trombosis arterial el dolor será progresivo y el paciente tendrá muy probablemente antecedentes de angina intestinal o de pérdida de peso. En la trombosis arterial el dolor será progresivo. La trombosis venosa, el dolor es insidioso. El paciente también presentará náuseas, puede presentar vómitos o incluso un sangrado digestivo leve. Listo. Y para levantar esa sospecha, una isquemia mesentérica crónica, encontramos esta triada que nos permite iniciar esa sospecha. Inicialmente, el síntoma principal es el dolor abdominal luego de comer, el postpandreal, que aparece entre 15 y 30 minutos después de comer. Puede durar incluso varias horas. Este dolor va a producir en el paciente citofobia, ese miedo al comer. Y esto por consiguiente va a terminar en una baja de peso en el paciente, una pérdida de peso progresiva. Esto suele presentarse en pacientes mayores, en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo una hipertensión, dislipidemia o que tienen un antecedente de tabaquismo. Primero que todo nos gustaría hablar respecto a los laboratorios, y es que a diferencia de otras enfermedades donde los laboratorios resulten cruciales con el diagnóstico, en el caso de la isquemia mesentérica, realmente las pruebas de laboratorio, además de que no son concluyentes cuando resultan alteradas, realmente ya hacen estadios mucho más tardíos, cuando ya resulta que hay una necrosis intestinal establecida. Es por esto que más que un diagnóstico, realmente lo que nos va a ayudar es evaluar el estado del paciente. Esto se suma a que realmente son valores que en muchas otras enfermedades también se pueden ver alterados, como lo son por ejemplo la leucocitosis, que en el 75% de los pacientes se encuentra alterado, el dímero D aumentado, una acidosis metabólica por el anion gap, una hiperlactatemia, una creatinfosfosinasa y una fosfatasa alcalina también alterada. Realmente los que nos va a ayudar a realizar el diagnóstico es la imagenología. Entonces, tenemos por ejemplo la tomografía, la cual es realmente muy útil principalmente para descartar otras enfermedades, pero en muchas ocasiones se pueden ver otras, otros datos más inespecíficos y comunes a otras enfermedades, como lo puede ser, por ejemplo, el hilo paralítico, el engrosamiento en la pared, o por ejemplo, el falta de realce en la pared. Bueno, sin embargo, algo muy importante y es que la tomografía es la prueba de elección para la trombosis venosa mesentérica. ¿Por qué? Porque su especificidad va a ser de un 93%, lo cual es bastante alto. Por otra parte, vamos a tener la angiotac, que realmente es bastante buena, en especial porque a diferencia de la arteriografía, la angiotac pues, no va a ser invasiva, además de que tiene una sensibilidad del 44% y una especificidad del 45%. Entonces, realmente este va a ser el test que vamos a tener como elección en pacientes que son hemodinámicamente estables, que vemos que tienen un dolor agudo, que tenemos una sospecha de isquemia mesentérica aguda, pero que realmente no vemos como ningún signo de peritonitis. El paciente realmente está bien, solo tenemos la sospecha. Este realmente es muy bueno porque también nos va a permitir valorar la localización, la extensión y las características de la extensión de la lesión, perdón, en el árbol vascular. Y por último tenemos la arteriografía, la cual se considera como el gold estándar, y este permite directamente el inicio del tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que precisamente es muy invasiva.
Entonces, realmente además de que pues sea un paciente que tenga una muy alta sospecha y que realmente uno ya lo vaya a enviar a tratamiento quirúrgico, realmente se prefiere más la angiotac que la arteriografía. Bueno, otra cosa muy importante que debemos de tratar es el hecho de cuándo debemos enviar a un paciente, remitirlo a un tratamiento quirúrgico o cuando el tratamiento endovascular es de elección. En el caso del quirúrgico, que es muy importante que lo que tengamos en cuenta, las principales causas que nos van a llevar a este tratamiento es que el paciente esté inestable hemodinámicamente hablando, que tenga signos de peritonitis, como por ejemplo abdomen en tabla, que también haya hallazgos en imágenes como la angiotac que nos muestre necrosis, especialmente si es necrosis intestinal del segmento corto o si hablamos de que ya hay una necrosis extensa. Y por último, pero también muy importante, el fracaso del tratamiento endovascular. Previamente yo ya le hice un tratamiento endovascular y fracasó. En este caso es muy importante valorarlo ya por tratamiento quirúrgico. Por otra parte, tenemos el tratamiento endovascular. En este caso tenemos pacientes que sean hemodinámicamente estables, que no tengan signos de peritonitis, como ya habíamos hablado, defensa abdominal, rebote, etc. Que las imágenes que obtuvimos nos muestren obstrucción arterial o venosa, pero a diferencia del criterio anterior, que no haya ninguna clase de necrosis evidente. Si no hay necrosis, se puede enviar un tratamiento endovascular, especialmente porque, como hablamos, pues era una obstrucción que perfectamente se podría solucionar con un stent. En este caso, o mejor dicho, específicamente en esta gráfica nos gustaría como plantear un poquito cuáles son los posibles casos que tenemos. Entonces, tenemos una isquemia mesentérica aguda, muy importante, pues primero que todo el manejo médico óptimo, que sería darle anticoagulación, antibioterapia, analgesia y fluidoterapia, ¿cierto? Para mantenerlo lo más estable posible. Y de ahí, según los signos y la clínica del paciente y las imágenes, vamos a ir mirando cuándo se le envía el tratamiento quirúrgico. Entonces, en caso de que tengamos un paciente hemodinámicamente inestable, perdón, pero que tenga signos de peritonitis, ahí directamente vamos a hacer imágenes, incluso aquí directamente ya podríamos enviar una arteriografía y revisar si tiene una necrosis del segmento corto distal o si directamente tiene una necrosis del corto proximal o una necrosis extensa. De ahí, dependiendo de los resultados, se enviaría a cirugía o a resección intestinal. Pero de otro lado, en el caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable y no haya signos de peritonitis, ya podemos plantearnos si en caso de que las ayudas diagnósticas, la angiotac por ejemplo, que sería de elección en este caso, no nos dé ninguna clase de, pues no nos demuestre que hay necrosis, perfectamente podríamos hacer tratamiento endovascular. En cambio, si el paciente hemodinámicamente estable, sin signos de peritonitis, tiene hallazgos de necrosis y es necrosis extensa o de corto proximal, hay que enviarlo a cirugía. Entonces es muy importante que tengan como esa diferenciación. Y nos gustaría retomar el caso clínico que estábamos hablando al principio, porque pues como se pudieron haber dado cuenta, realmente no más con la clínica es muy difícil simplemente llegar y diagnosticar y decir, uy, esto es una isquemia mesentérica. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque especialmente es una enfermedad que entre más, pues pasa muy desapercibida precisamente por su poca incidencia, porque se sospecha muy poco, y además de eso, entre más tarde se trata el paciente, mayor será la mortalidad del mismo. Entonces, como se puede evidenciar en esta tomografía computarizada que le tomaron, ¿cierto? De abdomen y pelvis, se puede identificar una oclusión completa del tercio proximal de la arteria mesentérica superior. Entonces también se evidenció que tenía neumatosis intestinal,
tenía signos de necrosis transmural pálida y una oclusión completa del trecio proximal de la arteria mesentérica superior. Entonces, por eso, vuelvo e insisto, es muy importante que sospechemos esta enfermedad. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. No sé si de pronto tengan alguna duda. Ricardo, muy bien. Muy buena tu presentación. ¿Cómo hacen normalmente? ¿Quieren discutir? ¿Quieren que demos algunos comentarios? ¿Cómo lo quieren manejar? ¿O cómo lo manejan normalmente en estas reuniones? Profe, muchas veces al final de la presentación se hacen como algunas, como pues se realcen algunos puntos claves. Podría ser como por ejemplo cómo sospecharlo, ¿cierto? Más allá de la clínica, como por ejemplo los factores de riesgo. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario acerca de la presentación? Bueno, no, yo voy comentando, ya que nadie quiere hacer una presentación por ahora. Bueno, no, muy bien, Ricardo y Andrea, la presentación muy concisa pues y muy clara. Fue más o menos lo que revisamos ese día. Para todos los que están participando, muy importante. Yo les hablaba a Ricardo y a Andrea que siendo una entidad tan poco frecuente, también es muy difícil de diagnosticar. Por eso es muy importante, pues, como tener en cuenta todo lo que les dijeron ellos de los factores de riesgo y de cómo se presenta. Porque les va a llegar a ustedes un paciente al servicio de urgencias con un dolor abdominal y uno debe de tener este diagnóstico en mente antes de decir como no, esta señora no tiene nada, de pronto no es que se está haciendo y lo mandan para la casa como usualmente pasa y después vuelven ya perforados, ya con una peritonitis instaurada y ya sin nada para hacerle a este paciente. Entonces es muy importante la sospecha diagnóstica, sobre todo en esos pacientes ancianos que tienen ese dolor súbito, abdominal, que es un dolor desproporcionado, pero que ustedes de pronto le tocan la barriga y no tienen unos signos de irritación claros, porque por supuesto hay una necrosis, pero no hay irritación de la materia fecal hacia el peritoneo. Entonces, claro, les duele, pero no concuerda lo que uno logra tocar con el dolor que está diciendo el paciente. Entonces, muy importante en esos casos, sospechar la isquemia mesentérica. Diferente de pronto a la isquemia mesentérica crónica, que pasa mucho tiempo, son un dolor de más de 10 meses, que tienen esa citofobia, que disminuyen el peso, que no quieren comer casi porque cada que comen, pues claro, se les disminuye el flujo y les empieza el dolor abdominal y es un poco más larvado. Sí, entonces, muy importante que ustedes puedan identificar este tipo de patrones y puedan identificar cada una de las entidades para diagnosticarlo. Lo que uno no estudia, no lo diagnostica. Sí, eso es así de claro. Ahora, acá hay un montón de herramientas y un montón de cosas para uno poder llegar al diagnóstico, que ninguna de ellas es definitiva, pero que en conjunto nos hacen llegar pues como al diagnóstico, ¿cierto? Entonces, la clínica, muy importante. La tomografía, en ocasiones, hay que ser muy acucioso porque una cosa es que uno manda la tomografía sin saber qué está pasando, a uno mandar una tomografía con una posible isquemia mesentérica, que lo primero que uno va a ir a ver es la arteria mesentérica, el tronco celíaco, la arteria mesentérica inferior, para uno identificar esto. Que uno muchas veces viendo todo esto permeable, ya con solo eso, ya puede descartar eso o mirar si hay otras causas como de bajo flujo. Pero en términos generales, uno pudiera hacer pues como una correlación muy clara del estado clínico. En vascular, ya que están en este grupo y revisando tantas cosas, en vascular la clínica es supremamente importante. Si bien tienen cosas de alta tecnología, como la parte endovascular, la clínica siempre va a ser lo primordial para ustedes llegar
a ese diagnóstico que tanto necesitan. Entonces, no se les olvide eso, que hay que escuchar al paciente, hay que hacer un interrogatorio y una anamnesis bien dirigida y hay que hacer un examen físico adecuado, que eso les va a ayudar mucho para esa primera sospecha diagnóstica de lo que les está pasando. Y los estudios van a ser simplemente para complementar lo que ustedes están pensando en ese momento. Entonces, bueno, eso era lo que tenía por decir. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera complementar algo.